Bueno, primero que nada estoy súper agradecido de poder estar acá aprendiendo de todos ustedes, compartiendo conocimientos. Y yo soy muy aburrido para contar mi experiencia profesional, la verdad. Así que les comparto el código QR para que conecten conmigo en LinkedIn. Como verán, con el micrófono también soy bien malo. Si fuera bueno me animaría a cantar y sería peor para todo el mundo. Pero sí quiero contarles una cosita. Que yo trabajé en la industria de desarrollo de productos digitales durante 15 años, ¿sí? Y en ese proceso comencé desarrollando, después liderando, ahora acompañando. Y esto que vamos a ver, lo viví, lo observé y lo experimenté. Y por eso quiero comenzar por contarles una cosa y confesarles un secreto. Yo no fui feliz un montón de lunes. Y no sabía qué me pasaba, la verdad, no sabía si era algo conmigo, si era algo con el trabajo que tenía que hacer o si era algo más. Y mientras hay un grupo de personas que están esperando el comienzo de la semana para juntarse con sus colegas, para hacer sus trabajos, hay un segundo grupo que, como este perrito, está mirando el horizonte y entra en un pozo de desánimo, que no sabemos qué puede pasar con esa ansiedad, no queremos comenzar la semana. Y a mí me gustaría pedirles un favor, que levantaran la mano las personas que se han encontrado, que se encuentran en este segundo grupo. Bien. Vamos a explorar un poquito ahí qué nos puede estar pasando. Ya lo hemos visto casi que en varias de las charlas que hemos tenido, pero la pandemia nos cambió, ¿sí? Como personas comenzamos a replantearnos no solamente cómo estábamos trabajando, sino por qué lo estábamos haciendo. ¿Qué queremos hacer con nuestras carreras, con nuestras vidas? Para septiembre de 2021, 54% de las personas cambiaron de posición laboral en LinkedIn. Algunos a otras compañías se fueron, otros simplemente dentro de su compañía cambiaron de posición. 47 millones de personas renuncian en Estados Unidos. Este efecto de la gran renuncia, personas que adelantaron su jubilación, personas mayores, o personas que simplemente querían hacer otras actividades, otras cosas. Y eso se replicó, ¿sí?, en Latinoamérica y el resto del mundo. Y quizás muchos de ustedes les ha pasado o tienen conocidos que, como hemos visto en otras charlas, las personas buscaron algo más, aparte del trabajo y el salario. Buscaron guiarse por un propósito. Buscaron hacer cosas que los hicieran sentir felices, motivados, tener la sensación de bienestar. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Sí? Generación Z, personas que nacieron entre 1997 y 2012. Claramente yo no soy generación Z, pero distintas estadísticas dicen que buscan otras cosas aparte de lo salarial, ¿sí? Hacer trabajos donde sus valores se ven representados, hacer cosas que sean significativas. Hablamos de autonomía, ¿sí?, de tener flexibilidad entre el trabajo y la vida, trabajar con personas que sean colaborativas. De hecho, las personas exigen a las empresas oportunidades de crecimiento, de desarrollo. ¿Y por qué es importante esto? Porque las nuevas generaciones van a ser el 30% de la fuerza laboral para 2025. Y como vemos, hay una oleada que la manera de trabajar y lo que buscamos en nuestros trabajos ya cambió. Ya no es solamente un salario. Tenemos otras necesidades que parecen nuevas necesidades, ¿sí?, pero que quizás no sean tan nuevas. Así que exploremos un poquito más qué dice la ciencia de estas necesidades, aprovechando que estamos en el Centro de Estudios Científicos. Hay una teoría que dice que las personas, aparte de tener necesidades físicas básicas, como comer, dormir o de ciertos nutrientes para sentirnos bien, tenemos necesidades psicológicas que son innatas. La necesidad de sentirnos autónomos, de sentirnos en control de nuestras acciones, de no hacer las cosas de manera presionada, forzada. La necesidad de sentirnos competentes, exitosos con lo que estamos haciendo, que esté dentro del control de lo que podemos manejar y que experimentemos crecimiento. Y la necesidad de sentirnos en relaciones, de sentirnos conectados, que somos parte de algo. Esta teoría dice que nosotros, cuando satisfacemos esas tres necesidades,
nos sentimos autónomos, nos sentimos competentes y nos sentimos parte de algo, nosotros nos encontramos intrínsecamente motivados. ¿Qué es esto? Piénsenlo como una fuerza invisible que nos impulsa a hacer las cosas por el solo hecho de disfrutarla. Piensen cuando éramos niños que jugábamos, o hasta cuando vemos Netflix, elegimos hacerlo, somos competentes con el control. Hay veces que nos sentimos conectados con las personas que estamos o con lo que estamos haciendo, viviendo. Después la procrastinación, la culpa, otra charla totalmente distinta, pero esto se llama teoría de la autodeterminación, que lo dijo antes Caroline, y fue creado por Richard Ryan y Edward Deci. Y esto lo más importante es que no es magia, ¿sí? No es magia. Yo tuve la suerte de poder asistir a la 9ª conferencia que se hizo en junio y no podía creer que para una teoría hablando de 3 necesidades hubiera un auditorio con 600 personas, psicólogos, investigadores, científicos, líderes de empresas como Apple, de la industria de videojuegos, todos preocupados y ocupados sobre cómo generar entornos donde las personas puedan satisfacer esas necesidades y sentirse en sensación de bienestar, sentirse comprometidas, sentirse motivadas con lo que están haciendo. Por eso, ahora, me gustaría que piensen en la última vez que se sintieron motivados, motivadas, que se sintieron que estaban disfrutando una actividad. Y por favor visualicen ese momento. Y ya visualizado les quiero traer estos 3 puntos y que piensen. ¿Se sentían en control de lo que estaban haciendo? ¿Se sentían competentes con lo que hacían? ¿Y se sentían parte de algo? Yo les puedo decir que hoy yo me siento autónomo, ¿sí? Porque elegí estar acá, elegí subirme al escenario, que la verdad que en varios momentos pensé en huir, y me siento competente, ¿sí? Porque me encanta este tema, ¿sí? Me encanta, lo viví durante mucho tiempo y lo traté de aplicar bastante y me siento parte de algo, porque siento que entre todos estamos buscando bienestar. Me siento intrínsecamente motivado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los lunes? Dirán. Bueno, la Universidad de Rochester realizó un estudio, primero con un conjunto de estudiantes y décadas más tarde con un grupo de trabajadores, para ver cómo era la sensación de bienestar de las personas durante la semana, cómo experimentaban las distintas actividades que tenían que realizar. Y encontraban un patrón bien interesante. De lunes a jueves, el efecto positivo y negativo de las experiencias se mantenía, era moderado. Pero el viernes la sensación de bienestar aumentaba. Es la típica, creo que nos pasa a todos, de vamos a tomar un café, señor, o una cerveza, ¿sí? Y pasarla y juntarnos con amigos, con quien queremos estar, y esa sensación de bienestar se mantenía durante todo el fin de semana y el domingo comenzaba a bajar, ¿sí? Mientras que la experiencia negativa aumentaba. El famoso bajón de los domingos. ¿Y qué pasaba en esos fines de semana donde las personas se sentían con esa sensación de bienestar? Las personas podían elegir qué actividades iban a realizar, de qué manera la iban a hacer y con quién se iba a conectar. Se sentían autónomos, se sentían competentes y se sentían parte de algo. Las sensaciones de estrés, de dolores físicos disminuían. Y lo más importante, que esto que se llamó el efecto fin de semana tenía relación directa con lo que le pasaba a las personas durante la semana. Las personas que tenían ese efecto fin de semana durante la semana no tenían control de las actividades que podían realizar, no sentían autonomía, algunos no tenían conexión con sus colegas y otros no se sentían competentes. Por eso esperaban con ansia la llegada del fin de semana. Primero que nada, los invito a que si los lunes les está costando, que tomemos conciencia de estas 3 necesidades y para ver si realmente están satisfechas, si nos encontramos y nos sentimos autónomos, en control de las cosas, si nos sentimos competentes y si nos sentimos parte de algo. Y como ven, si nosotros en los entornos laborales comenzamos a apoyar para que las personas puedan satisfacer esas necesidades de que se sientan autónomos, competentes y en relaciones, quizás comencemos a tener esos espacios de trabajo que es lo que estamos buscando. Y que esto es cross generaciones en realidad, porque son necesidades que son innatas nuestras del ser humano. Entonces, como líderes, agentes de cambio o personas que simplemente queremos hacer los lunes un poquito más felices, ¿qué podemos hacer? Veamos cómo fomentamos la autonomía
en las personas. ¿Cómo hacemos que las personas se sientan en control de lo que están haciendo? Y esto creo que lo dijo Natalia, no me acuerdo quién lo dijo, pero qué importante es escuchar, ¿sí? Porque tenemos que entender cómo las personas están percibiendo el trabajo que están realizando, cómo lo están experimentando. Se sienten bien con las actividades que hacen, no. Y en eso la escucha es un papel fundamental. Imagínense que tienen un equipo de ventas, ¿sí? Una persona que los últimos 2 meses le está yendo mal, tiene malos números. Y ustedes quieren interceder, ¿sí? Quieren ayudar como líderes. Hay muchos escenarios, a mí se me ocurren 2. Uno sería decirle a la persona que tiene que mejorar los números, ¿sí? Y que va a tener un incentivo económico, va a tener un bono. Y quizás también le podrían decir que se compare con el resto de las personas para al verse en desventaja, active el esfuerzo que aparezca de la nada y mejore esos números. Un segundo escenario podría ser decirle que entendemos, ¿sí? Que entendemos que puede ser decepcionante y que nos comparta qué puede estar pasando. Piensen qué harían ustedes como líderes o qué les gustaría que sean sus líderes. Ojalá no sea el primer escenario, ¿sí? El primer escenario, primero que nada, estamos tomando de partida que es un tema de esfuerzo. Quizás no es algo que ni siquiera está en el control de la persona. De otra forma, le estamos metiendo presión a la persona, ¿sí? Aunque estuviera en control de las cosas. Y después fomentaríamos competencia más que conexiones, no apoyaríamos su autonomía, mucho menos las relaciones. En cambio, en el segundo escenario, primero nosotros somos empáticos con la persona. Somos empáticos y le damos el poder de la escucha. Y cuando la persona tiene el poder de conversar, está en control de la situación. Y a nosotros no solamente estamos apoyando la autonomía de la persona que puede expresar lo que le pasa, sino que después nos va a ayudar a poder ayudar. Por eso escuchar, a veces que como líderes hay que hablar un poquito menos y saber escuchar. Y vamos a una segunda acción, un segundo consejo bien sutil. Hay veces que cuando hay que hacer una tarea, una actividad, sobre todo como en entornos técnicos, y sabemos a dónde hay que llegar, y sabemos qué caminos pueden llegar a fallar, a veces sugerimos sutilmente cómo hacer eso, ¿sí? Pónganse de lado un equipo creativo, que le están diciendo casi qué es lo que tienen que hacer. Eso generalmente mata la autonomía de las personas, ¿sí? Porque no les permite expresar cómo abordar las distintas tareas, actividades. Eso se percibe generalmente como micromanagement, de hecho. Y las personas están siguiendo instrucciones. Bien difícil de que se sientan comprometidas, que después celebren los resultados. Entonces, como líderes, tenemos que alentar a que los equipos decidan sobre cómo abordar una tarea, siempre que sea posible, ¿sí? A veces que los objetivos y las actividades son como bien cerradas, pero siempre va a haber un punto de flexibilidad en tiempo, en forma. Siempre podemos dar opción desde algún punto. De hecho, creo que Sebastián comentaba en su charla que para la gente que cumplía años le daba a elegir si quería los días, la plata, no recuerdo. Bueno, eso es una forma de apoyar la autonomía de la persona, porque tiene el poder de elegir sobre algo. Ahora, ¿cómo fomentamos la competencia? ¿Sí? Segunda necesidad. Porque qué feo ir con ansias al trabajo, no saber si uno va a dar la talla o qué podemos hacer. Y tenemos que crear ambientes de seguridad, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado que le da miedo preguntar? Le da miedo preguntar porque quizás lo van a ver como que es algo ridículo, como que es algo básico. Y nosotros tenemos que generar esos espacios para que ninguna pregunta sea menos importante, ¿sí? Todas las preguntas son importantes y sobre todo tenemos que apoyar todos los intentos fallidos, ¿sí? Como esta imagen. Las personas que cada vez que fallen tienen que saber que tiene una base, un equipo que lo va a estar apoyando. Porque primero nadie creció y nació sabiendo y el fallo es parte del aprendizaje. Entonces, primero que nada es generar esos espacios para que las personas fallen, que aprendan y que se sientan seguras de poder preguntar. Posiblemente a muchos de ustedes les guste los videojuegos. Y si ustedes compran un juego y lo ponen en la dificultad más alta, seguro se frustren al tiro y quizás hasta revolean el control. Si lo ponen fácil, al principio lo van a experimentar como algo rico, se entretiene, pero con el tiempo se van a aburrir. En el trabajo pasa exactamente lo mismo. Tenemos que hacer tareas que sean óptimamente desafiantes, ¿sí? Trabajarlas con el equipo, que no sean ni muy difíciles para que se estresen, ni muy fáciles para que se aburran, ¿sí? Tiene que ser óptimo y eso se trabaja. Por ejemplo, a mí hoy me piden, no sé, diseñar un cohete para la NASA
me frustraría y me largaría a llorar acá, pero si me pidieran hablar quizás de esto, de agilidad, que es algo que me gusta, estaría dentro del control, y si no lo sé, puedo investigar y me voy a sentir que estoy creciendo, ¿sí? Nunca dejemos de dar feedback. La persona, para saber si está siendo competente y fomentar su competencia, tiene que saber si está haciendo las cosas bien, ¿sí? Nunca dejemos de dar feedback positivo primero, porque las cosas que se hacen bien hay que mantenerlas. Pero demos feedback informativo. Cuando digo feedback informativo, que sea claro, que sea en base a hechos, no a sensaciones, que sea frecuente y que no tenga un carácter que sea evaluativo o de presión. Porque ¿a cuánto nos ha pasado que alguien hace algo mal y decimos voy a ir a darle feedback? Eso tiene un reto encubierto, o sea, eso de la posibilidad de que no, quiero que crezcas, mentira. Entonces, tenemos que dar feedback de manera informativa, ¿sí? Y esto se va a conectar mucho con la próxima necesidad. ¿Cómo fomentamos relaciones? Estas tres necesidades se interconectan, ¿sí? Y creo que el relacionamiento y las relaciones y las conexiones debe ser como la intervención menos costosa, más efectiva de corto plazo, y no significa ser solamente buena onda, ¿sí? Aparte hay que crear equipos que sean colaborativos, eficaces. Pero hay yo quiero darle 2 consejos y 2 tips que para mí es súper importante, y lo he escuchado en otras charlas, el interés genuino. Tenemos que practicar liderazgos que sean auténticos. Y cuando digo auténticos no es de estar expresando todas las emociones y todo lo que nos pasa, pero sí de estar preocupados y ocupados sobre cómo están viviendo las actividades las distintas personas. ¿A cuánto nos ha pasado que hablamos de, no sé, planes de carrera, desarrollo con nuestros líderes, y sabemos que nos escucha, pero en realidad mucha atención no nos estaba prestando, no estaba muy interesado en nuestra evolución? Entonces, nosotros, antes que sentenciar y juzgar, tenemos que escuchar, ¿sí? No contradecir ni minimizar ninguna experiencia, pero desde lo genuino de que queremos que nuestros equipos crezcan. Y les traslado la pregunta si están teniendo espacios suficientes para conectar, sea remoto, híbrido, de la forma que sea, pero para poder compartir desde lo personal, desde lo laboral, desde el ámbito que sea, pero compartir. Un café, un team building, un juego. A mí me ha pasado que personas que trabajaban en una compañía, en alguna técnica de facilitación, no sabían que varios de ellos les gustaba hacer cerveza artesanal. No sabían, como 3 fabricaban cervezas artesanales. Y ahí se dieron cuenta que era como, che, nos gusta esto, nos gusta el anime. Y se conectaron desde otro lado, que ellos no tenían idea que tenían. Y salió a partir de conectarse de charlas genuinas, interesadas, para fomentar conexiones. Entonces, si nosotros apoyamos los distintos entornos laborales para que las personas puedan satisfacer estas necesidades de sentirse autónomos, competentes en relaciones, vamos a tener mayor compromiso a las personas, sensación de bienestar con lo que están haciendo, que se sientan motivadas, tener menos riesgo de rotación. A mí hay veces con el tema de operativo, digamos, es como que me genera una contradicción porque las personas son las que hacen que tengamos ingresos en los productos y servicios que creamos. Entonces invertir en la persona nunca va a ser un mal negocio, ¿sí? Entonces tenemos que apoyar estas 3 necesidades para obtener esta sensación de bienestar y motivación con lo que estamos haciendo. Y el secreto de todos estos entornos, que obviamente que lo podemos aplicar a nivel organizacional, obviamente que hay que medirlo, pero estos son consejos sutiles que uno puede llegar, ir y aplicarlo, pero el secreto de estos entornos no está en incentivos, más allá de lo salarial. De hecho, los incentivos, si están mal estructurados, pueden ser controladores, de hecho, pero todo depende de cómo está implementado. Pero no está en más incentivos económicos, mucho menos en agregar o tecnologías, más procesos. De más está decir que no está en echarle la culpa a nuevas generaciones, ¿sí? Porque nos suele pasar que no, la generación nueva esto, lo otro. Fuimos todas nuevas generaciones y seguiremos siendo nuevas generaciones y serán, sino que está en una fuerza invisible intrínseca, ¿sí? Que nos impulsa a actuar por interés propio, para hacer cosas que realmente importan. Y lo más importante es que esto lo sentimos y en el fondo lo sabemos. Y la ciencia solo corrobora esto que ya sentimos y sabemos. Entonces, ¿por qué no acercamos un poquito a lo que dice la ciencia y lo que hacemos en el día a día? Yo
les invito a que tomen una sola acción de todas estas que vimos, que la apliquen en sus entornos laborales y que quizás así podamos hacer que los lunes sean un poquito más felices para todos y todas. Gracias. Gracias. Rodrigo, ¿puedes volver el QR atrás mientras hacemos las preguntas? Es un drive no muy bonito, pero al que le sirva, bienvenido. Hola. Felicitaciones por la charla, estuvo súper interesante, súper buena. Pero me quedé pegada con la parte de la autonomía, de hacer sentir autónomas a las personas. Entonces aquí mi pregunta es, la anoté porque es un poco larga. Pero ¿cómo lo hacemos en un entorno en que debemos ser ágiles en la resolución? No hay mucho espacio para fallar o el fallo cuesta caro. ¿Cómo hacer sentir a la persona esa autonomía para que se motive? O como líderes, ¿cómo debiéramos asumir, no sé, o a lo mejor debiéramos nosotros asumir ese costo igualmente y auspiciar ese camino en ese camino a la persona? ¿Y qué consejo puedes darnos para lidiar con esa ansiedad de que deberíamos haber hecho esta otra cosa porque por experiencia o por lógica hay más probabilidad de que resulte? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Me quedé con dos cosas, espero que te conteste. Dijiste algo de asumir ese costo. Yo lo que me replantearía ¿es realmente un costo? Darle la posibilidad y el espacio para que las personas puedan fallar, aprender. Y la segunda parte, tema como de ansiedad y eso, para mí, ¿cómo? Sí. Escuchando. Yo creo que no hay cosa más importante, primero, que si alguien está en un entorno así, en una situación así, es saber cuál es su experiencia, qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí, ver cómo poder guiar y acompañar a la persona, quizás para ver si está relacionado con estas tres necesidades y ver cómo acompañarlo de ahí, no desde el control, pero sí desde la escucha y la pregunta. Acá. Gracias por la presentación. Mira, entre lo que escuché ayer y hoy día en la mañana, que alcancé a escuchar un poco de la presentación, y de la historia de quienes se formaron para ser ahora los jefes, no sé si tanto líderes, pero quienes están tomando las grandes decisiones o las decisiones que impactan a una mayor cantidad de personas. Vienen de una formación tal vez de negociaciones por posición, se pasó a negociaciones por intereses, y ahora esto es un cambio radical a propósito y motivación. ¿Cómo ves tú que podemos ir generando un acercamiento o este proceso de transformación? Porque también apremia el tiempo, y ahí conecto con esto de la generación de ansiedad, de que tú lo ves, pero no sabes cómo manejar este proceso de cambio. No sé si, Sí, te entendí, porque de hecho es como las transformaciones, ¿sí? Hay personas que dejan de tener sus puestos, tienen otro, y hay una parte de acompañamiento que tiene que ver mucho con la escucha, por eso siempre insisto con la escucha y el interés genuino para ver cómo está experimentando la persona y ver cómo lo podemos acompañar en ese proceso, porque efectivamente hay veces que se lo deja de lado a esas personas, no se le presta la atención necesaria desde el lado de genuinamente interesados de cómo crece esa persona que ahora está ante una situación nueva. Y yo creo que tiene mucho que ver siempre con el interés genuino de que esa persona que ahora está en otra situación también quiere crecer, porque es algo innato en la persona. Así que yo creo que por ahí siempre uno puede abordarlo. Parece sencillo, pero creo que es difícil escuchar y saber preguntar. Hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu presentación, la verdad me gustó mucho. Quería mencionar que la idea de ACR es muy interesante, al punto que me motiva a intentar volver a sentir lo que sentí alguna vez en mi empresa. Pero la verdad lo encuentro muy difícil, tratar de generarme todo lo mencionado, tomando en cuenta que mi empresa por sí misma no motiva. ¿Crees tú que es factible el efecto dominó en el ACR para las empresas? O sea, en el fondo, si yo parto motivándome, ¿crees tú que pueda llegar a motivar, no sé, hasta el gerente? Mira, yo creo que algo importante primero, como le decía recién, es que nosotros tomemos conciencia, si vos sos parte de un equipo, que vos puedas tomar conciencia de estos tres aspectos y que veas cómo lo podés articular dentro de la empresa y que después también en realidad a uno le surge la pregunta si estamos trabajando para la empresa correcta. Porque yo creo que cuando no se alinean los propósitos de lo que nosotros queremos con lo que las empresas nos ofrecen, puede pasar efectivamente esto, que vos tengas todo el ánimo de hacerlo y te controlen
no tengas espacio de autonomía y quizás te lleve a replantearte decir, quiero estar trabajando acá o puedo satisfacerlo por otro lado. Yo creo que lo más importante es tomar conciencia para partir de ahí accionar. Bien. Muchas gracias, Rodrigo Camacho, con esta tremenda clave ACR.